Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a explicar el funcionamiento y la simulación de mi juego de dados para la evaluación de desempeño. En esta oportunidad, tenemos el circuito, tenemos un display de 16 por 12, tenemos un pulsador, un Arduino Uno y tenemos dos resistencias. Tenemos una resistencia de 220 que está conectada al backlight. Tenemos estos puertos acá que están conectados a los pines del 2 al 7. Tenemos un pulsador que está conectado al pin 8. Tenemos tierra que está conectado a negativo y tenemos 5 voltios que está conectado a positivo. Con respecto al código, hemos adjuntado una librería para poder dar inicio al LCD. Hemos definido mis variables. He también definido los pines del LCD. He creado mis variables de puntaje, de jugador, de mi aleatorio, de mis turnos y de la cantidad de unos que me va a salir. Al iniciar el LCD, vemos que mi botón está en input. ¿Qué quiere decir eso? Que es un botón de entrada. Cuando yo inicie la simulación, este botón me va a empezar a leer en 5 voltios, en unos. Cuando yo recién presione, esto me va a leer en 0 voltios, como se puede ver en este Digital Write Button 0. Se inicia recién cuando yo presiono. Eso cuando se genera el número. Tenemos que el jugador 1 se va a imprimir en la segunda columna, en la primera fila, y con respecto al segundo jugador en la 11ª columna, primera fila igualmente. Iniciamos con el jugador 1. Cuando presiones se aumenta, se genera un aleatorio que va a ser un residuo de 6 más 1, ya que me piden números del 1 al 6, lo cual eso se va a imprimir en la 9ª columna, segunda fila. De ser así, cuando se imprime un aleatorio, cuando genere yo un aleatorio, ese aleatorio se va a sumar al puntaje que he tenido, o en este caso a 3, por ejemplo. Si genero un aleatorio, se va a sumar y se va a ir al otro. De ser así, si mi aleatorio me sale 1, pues ahí entraría mi variable de unos que he creado y se volvería a generar un nuevo número y se sumaría al puntaje ya obtenido nuevamente. De ser que salga un nuevo 1 nuevamente, pues se cambiaría de jugador. Mis variables 1 y aleatorio volverían a 0, porque si no seguirían contando cuando cambie de jugador. Y bueno, con respecto al segundo jugador es de una forma similar. Cuando yo presione, que está en pull up, ya que me está leyendo en 0, cuando presione se va a generar un aleatorio de igual manera. De ser 1, pues se vuelve a generar un aleatorio nuevamente y se sumaría al puntaje obtenido ya. De haberme tocado un 1 nuevamente, pues se cambiaría al jugador 1, mis variables volverían a 0 y se imprimiría el 0, indicándome acá que se ha creado, que se está pasando de jugador. Con el puntaje final con respecto, si uno de los dos llega a ser mayor a 50 o igual, pues se borraría toda esta pantalla y me indicaría en la segunda, a partir de la segunda columna, primera fila, el ganador y el delay con el que se va a poder aparecer eso en dicha pantalla. Y bueno, eso sería mayormente la explicación de mi código. Y sobre el funcionamiento, pues vemos que 3 suma 5 al segundo jugador, suma 2 al primer jugador. Mira, salió un 1, vuelve a leer, me salió un 4 y se aumenta recién a mi segundo jugador. Sale 5, se aumenta el primer jugador, y así vamos jugando hasta encontrarnos que uno de ellos va a llegar. Por ejemplo, sale 6, sale 2 para el primer jugador, y bueno, ganó el segundo jugador porque pasó más de 50. Y eso sería todo. Muchas gracias.